Em, Acá dejé marcado la proyección semanal, lo que estaba esperando. Justamente tuvimos algo muy parecido. Distribuyó bastante más de lo que yo estaba esperando. Esto acá, ¿qué significa? Que tenemos una vela un poco como de indecisión, más o menos si lo vemos a nivel semanal. Podemos observar una vela, perdón, lo voy a graficar acá, como este tipo acá. em, a nivel semanal que vemos esto acá, una mecha larga y un pedacito, una mechita, mecha larga y el cuerpo más o menos así terminó la semana porque terminó, bueno, terminó aquí en esta zona aquí. No fue tan indecisión, estuvo bien. No sé si logran verla, pero vamos a ponerle, algo así terminó. Más o menos esto fue la vela como cerró la semana, algo así como la estoy graficando acá. Eso es solo como para que lo tengan de ejemplo. Yo la verdad no creí que fuera a distribuir tantísimo, pero sí distribuyó bastante. Entonces, porque habían bastantes, no había noticias, entonces cuando no hay muchas noticias no distribuye tanto. Listo. Habiendo dicho eso, vemos que justamente el día lunes se dio el patrón perfectamente en la sesión de Nueva York. Al final ha terminado dando en la sesión de Nueva York. Si hacemos un zoom a esta zona, voy a retroceder un poquito acá. Yo estuve atento a estas zonas porque me gustaba esa toma de liquidez que se había dado, solo que está un poco lento. Yo estaba esperando un cambio de estructura en ese momento en esta zona y como pueden observar me cambió de estructura. En este momento yo puse, bueno no, ya eran las 5 de la mañana, yo ya no estaba operando en este momento, hasta las 5 de la mañana me generó ese cambio de estructura y esto yo todavía a las 6 de la mañana lo vi, pero venía esta noticia acá. Entonces yo cancelé mi orden y lógicamente yo hubiese puesto mi entrada, ya saben, como por esta zona, para ir ya por ese 2-1. Y pues el precio al final dio todo el patrón de sesiones perfectamente. Esta fue una oportunidad que se pudo haber tomado, lástima que habían noticias y pues por ese motivo sí yo lo quise tomar, pero ya no lo tomé porque estaba en esta zona de noticias, preferí no tomarlo. Vamos a eliminar esto, que esa fue una de las principales oportunidades que vi. Luego me gustaba mucho esta zona que había dejado el precio el siguiente día. Me gustaba muchísimo esta zona. Yo estuve atento a toda esta zona acá que me había dejado. Vamos a regresarlo como lo tenía. Toda esta zona que me había dejado este order block, que me había dejado este imbalance. Y yo esperaba que acá viniera y me reaccionara el precio. Sin embargo, a las 9 de la mañana surgió una noticia en donde decían que Donald Trump había solicitado al presidente de la Fed la renuncia y esto generó este movimiento. Minutos después dijo Donald Trump que eso no era cierto y pues el precio ya se normalizó. Acá todo eso que pudimos observar que luego de esa noticia tomó liquidez y nos hizo un pequeño cambio de estructura, el cual ya podría tomarse como un cambio de estructura interno a nivel de una hora. Al siguiente día, pues de nuevo, yo estaba atento a esta zona eh, porque tenía el bajo del día y estaba esperando un cambio de estructura. Acá realmente no recuerdo por qué no lo tomé, pero vamos a revisar qué pasó
en esa hora y por qué no lo tomé. Ya saben que otra de mis estrategias es toma de liquidez del día anterior, cambio de estructura para irnos por esas compras. Ok, acá fue la toma de liquidez. Yo esperaba el cambio de estructura, si no estoy mal, en esta zona acá. Bueno, después de la toma de liquidez, el cambio de estructura válido era esta zona acá. Pero, ok, ya sé por qué. Fue ya fuerísima de horario. Pero este trade se pudo haber tomado en compra perfectamente también. Pero si podemos observar, se quedó ahí como eh, acumulando hasta hasta la noche nos hubiera dado el TP, pero fácilmente se pudo haber tomado una entrada como este tipo, algo así. Bueno, posiblemente no sé si llegó al TP2, pero fácilmente se pudo haber sacado un 1-1 por lo menos después de una toma de liquidez de un bajo del día, más ese cambio de estructura si hubiese estado dentro de mi horario. Al final se hubiera dado el TP2B. Listo. ¿Dudas hasta aquí? ¿O no? Muy bien. Ok. Aquí, como podemos observar, llevamos... se pudieron haber visto dos entradas basado en nuestros patrones de entradas, basado en la estrategia que yo utilizo. Y acá fue la del día viernes. El día viernes les voy a mostrar porque yo estaba... Esta mecha acá yo no la tomo como ruido únicamente porque esto fue generado por una noticia que simplemente surgió que fue pura mentira. Entonces ya estuve... Y una pregunta, Ajá, decime. te he escuchado decir antes que tú no tomas en cuenta como tal el liquidez inyectado, ¿cierto? Ajá, sí. O sea, digamos, por así decirlo, tú ignoras totalmente ese movimiento porque sabes que no es una liquidez natural del mercado. Sí, O no lo ignoras. en la mayoría de casos lo ignoro cuando son movimientos así de fuertes. Si es un movimiento... Porque ponerte es una zona bastante importante, ¿cierto? Ok, te explico un poco. En este momento, en este Sí. caso, teníamos una estructura bien definida. Si el movimiento hubiera hecho algo como esto, respetando la zona, la tomo en cuenta, sí, porque está basada en la estructura que, que el mercado nos está dando. Sin embargo, vemos una mecha bastante fuerte que me pasó toda la zona y lógicamente se ve como una manipulación bastante fuerte de mercado. En este caso, yo la omito y me quedo bajo la estructura que yo ya tenía actualmente, que era mi cambio de estructura, este, mi alto, perdón, mi alto relevante y mi descuento. En ese momento ya me quedo yo con esto porque yo ya sé que estaba, así es como se quedó, como que hubiéramos hecho una pausa luego de esto y luego ya retomamos la estructura normal que tenía. En este momento, solo permítanme un segundo. Entonces, tío, por así decirlo, no fue llenar ese imbalance y no fue activar ese order block. Sí, fue. Porque Esto no fue naturalmente hacerlo por una estructura clara de mercado, sino que fue porque grandes instituciones vinieron y decidieron cerrar sus posiciones o abrir posiciones en compra y hacer esto al momento de escuchar esa noticia.
No fue un movimiento normal y de hecho no había noticia ni nada, simplemente surgió la noticia en algún periódico de Estados Unidos y se dio ese movimiento fuerte. Yo estaba esperando una operación en esta zona justamente. Estaba esperando a mis patrones de entrada para tomar esa venta hacia justamente este bajo que luego posteriormente dio ese movimiento. Si no hubiera existido esta noticia, seguramente hubiese llegado solo aquí el precio, me hubiera hecho el cambio de estructura y hubiéramos podido aprovechar esa venta perfectamente. Entonces, habiéndoles dicho eso, yo todavía seguí observando esta zona. Me gustó mucho el hecho de que teníamos toda esta zona y aparte me inverse pucha, se me fue el nombre, un imbalance inverso que ya se los expliqué en algún momento, que es que tengo imbalance aquí en este lado y tengo imbalance en este lado. Entonces, Fair value gap, ¿cierto? ¿cómo? Inverse value gap, sí, eso, exacto. Es el inverse. Exacto, eso. Entonces, yo estaba muy atento a esta zona. Dije, bueno, y de hecho lo planteé en mis escenarios. Ya saben que yo en las madrugadas cuando analizo hago mi diseño y dije, voy a entrar si veo un cambio importante acá. Y algo que tenía en cuenta yo es el alto del día. Este era mi preview daily high. Estaba llenando el imbalance que me había dejado esta zona. Cuando llegó a esta zona, mi última confirmación era buscar un cambio de estructura. Vamos a regresar acá. Vamos a poner en M5 porque la entrada la tomé en M5. ¿Y por qué la tomé en M5? Porque estábamos en Nueva York. Esta fue una entrada en Nueva York. Mi cambio de estructura se ve perfecto acá. Y yo puse mi entrada justamente tomando en cuenta si nos damos cuenta, si hacemos un zoom acá, podemos ver que esta pequeña zona acá no fue rellenada y me dejó nuevamente un imbalance, un doble imbalance en esta pequeña zona acá. Yo tomé al final en cuenta este último order block, que lo tomé como un order block en quiebre porque fue pasado fuerte con esta vela, y tomé mi entrada de este tipo. Al final yo terminé cerrando 1-1 porque el precio se quedó como muy detenido en una zona en cierto momento. Yo aquí eran las 10, yo salí a las 10 y algo. Yo decidí mover justamente aquí a TP1 y esta vela fue la que me cerró mi trade completamente. Al final creo que terminó dando el TP2, pero ya lo terminó dando ya hasta las 11 de la mañana. Yo decidí simplemente tomar mi ganancia, que es completamente válido. Si ya salimos de horario, pude haberla dejado abierta, sí, pero yo quise tomar esa ganancia. Entonces, esta fue la única entrada que tomé. Si podemos observar, pudimos haber obtenido 3 entradas. Lógicamente para mí, por el tema de horario, no las tomé. Y una por tema de noticias. Esta se pudo haber tomado respetando perfectamente las reglas que ya sabemos: manipulación de alto, de asiático. Estábamos en zona de descuento, nos regresó, nos hubiese abierto y se hubiera venido al TP directamente, pero estábamos en noticias en este horario. Siguiente día no hubiéramos podido operar, pero el siguiente sí,
teníamos la toma de liquidez de 15 minutos, en nivel de 15 minutos, nos hizo el cambio de estructura y nos hubiese venido a abrir la operación sin dudarlo y nos hubiera dado ese TP2. Segunda estrategia, dos estrategias que ustedes ya conocen, que yo les he enseñado en otras oportunidades. Y última, que yo veía todavía posibilidad de reacción en esta zona. Me tomó el alto del día, me rellenó el inverse value, se me olvida el nombre, el IFVG, me lo tomó, me lo rellenó, me cambió la estructura y se vino directo a TP. ¿Qué estoy observando en este momento? Realmente ahorita, hoy por ejemplo es un día en el que no se sabe si voy a comprar o voy a vender. Y creo que eso lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Por qué? Porque si voy a nivel de 4 horas, estoy en una zona de descuento de 4 horas que podría venir y fácilmente venir a tocarme este bajo del día. Pero si lo vemos a nivel de 1 hora, yo ya tengo un cambio de estructura acá luego de esta toma de liquidez. Y podría voltearse el precio para ir a estas zonas. Entonces, y esto lo explico en el análisis semanal. Entonces, de hecho estoy planteando los dos escenarios. En primer lugar, y acá les marco. Veo un imbalance sin completar todavía en esta zona, una zona relevante. Entonces me gustaría ver el precio llegando acá. Si veo de entrada, podría ir a buscar compras hacia estas zonas, hacia este alto. Eso sería uno de los escenarios que yo estaría validando, pero lógicamente si tenemos esa confirmación. Otra cuestión que puede pasar es que simplemente el precio venga, nos cambie bien la estructura, que nos cierre ya una vela de 1 hora por acá abajo. Solo esperamos retrocesos y empezamos a buscar esas compras. Esos son dos escenarios que se podían dar. Y el otro que ya saben que a mí me gusta cuando manipula alto del día, más cambios de estructura, vamos por esas zonas. O bueno, yo no me tiraría hasta esta zona, me tiraría más hacia esta zona, que podría ser una zona relevante para seguir esas compras, porque acá hubo un movimiento bastante fuerte en donde sí se vio que hay interés comprador. Y otra cosa que me hace ver compras también es que ya llevamos 12 días bajistas, entonces puede ser que ya podamos ver algunos movimientos alcistas, pero lógicamente todos esos movimientos tenemos que confirmarlos para tomar esas entradas. Entonces pues eso es básicamente lo que yo les traía el día de hoy, lo que quería que revisáramos. No sé si tienen alguna duda al respecto. Yo, tío, tenía una pregunta. No entendí muy bien cómo funcionaba el Reversal Fair Value Gap. ¿Me puedes explicar cuál es la lógica detrás de ese pues Sí. de ese movimiento? Sí. En plan, Okay. ¿cómo identificar uno de esos? No solo en este caso, sino en general, ¿cuáles son las reglas? Ok. Bueno, en primer lugar, nosotros conocemos un imbalance normal. Un imbalance normal es un movimiento fuerte que deja... Vamos a ver, lo vamos a marcar acá. Es un movimiento fuerte que nos deja una zona sin rellenar. Como podemos ver, siempre existen compradores y vendedores. Entonces el precio por lo regular va haciendo esto.
llenando los imbalances cuando el precio hace un movimiento así y deja toda esta zona sin vendedores en todo acá, en toda esta zona desde acá hasta acá, eso es un imbalance. ¿Por qué? Porque el precio se movió tan fuerte, porque hay demasiada gente que quiere vender y no le dio tiempo a los compradores a terminar de rellenar. Entonces por lo mismo regularmente tiene que haber un balance entre compradores y vendedores, y si se dan cuenta acá va perfectamente rellenando cada uno de esos espacios con mechitas pequeñas, va rellenando. Esto es un imbalance que al final en algún momento del tiempo viene a ser rellenado. Eso es un imán para el precio. ¿Qué pasa con el inverse fair value, el inverso? Dejémoslo el inverso para que se me olvide el nombre. Si nos damos cuenta aquí en el inverso, ¿qué fue lo que ocurrió? Hubieron demasiados compradores en este momento y dejó una zona sin rellenar desde acá. Todo esto lo dejó sin rellenar, luego dejó sin rellenar esto y luego dejó sin rellenar esto. Pero al mismo tiempo, al llegar acá, cuando dijeron son mentiras lo que están diciendo, hubieron demasiados vendedores y generó un imbalance de al lado contrario. Entonces no le dio tiempo al precio de venir y hacer esto acá como normalmente lo haría. ¿Sí? Entonces tenías muchos compradores, pero cuando hay un rechazo demasiado fuerte y te deja ese imbalance en ambos lados, del lado de comprador como del lado de vendedor, eso significa que hay un rechazo fuerte del lado de los vendedores que quieren seguir vendiendo. Entonces cuando llegue a esta zona a rellenar, es muy probable que esos vendedores vayan a ganar el pulso contra los compradores. Entonces, porque si se dan cuenta, hizo un movimiento completamente. No sé si con eso explico o me di a entender. Al final es un imbalance en ambos sentidos, entre compradores y entre vendedores. Está distribuido en los dos lados, pero gana el que digámoslo así, el que le da la vuelta al precio de último. En este caso, el que volteó el precio fueron los vendedores. No sé si me di a entender, Juan. Sí, entiendo, tío. Ok. Thank you. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran que revisemos antes de parar la grabación? No, todo nítido. Por mi parte estoy al 100, tío. Excelente. Vamos a detener la grabación.